Empezamos, el ejercicio número 20 nos dice lo siguiente. Sabiendo que un kilogramo de NDT o nutrientes totales digestibles es equivalente a 4.400 kilocalorías de energía digestible, calcule usted cuántos NDT hay en 3.830 kilocalorías de energía digestible. Aquí prácticamente eh, este ejercicio es fácil, no creo que les entre a su examen. Y lo que nos pide es que calculemos a cuánto de NDT equivalen 3.800 kilocalorías. Y lo que hacemos es lo siguiente. Si uno de NDT si en uno de NDT encuentro 4.400 kilocalorías de energía digestible, ¿cuánto de NDT significarían si yo tengo 3.830 kilocalorías de energía digestible? Hacemos nuestra regla de tres simple y nos da que las 3.830 kilocalorías significarían 0,87 de NDT. El ejercicio 21 nos dice lo siguiente. Sabiendo que un kilogramo de NDT es equivalente a 3.560 kilocalorías de energía metabolizable, calcule cuánto de NDT hay en 2.300 kilocalorías de energía metabolizable. Lo mismo que el ejercicio 20, solamente que esta vez con energía metabolizable. Anotamos nuestros datos y hacemos nuestra regla de tres simple. Si uno de NDT es equivalente a 3.560 kilocalorías de energía metabolizable, ¿a cuánto de NDT equivaldría 2.300 kilocalorías de energía metabolizable? Hacemos el cálculo y me da que 2.300 kilocalorías significarían o sería igual a 0,64 de NDT. El ejercicio 22, prácticamente lo mismo, sabiendo que un kilogramo de NDT es equivalente a 4.400 kilocalorías de energía digestible, calcule cuántas kilocalorías tiene 70 de NDT en energía digestible. Anotamos los datos, es prácticamente lo mismo que los otros. Si no le entienden, me cortan nomás, me paran un ratito y lo resolvemos, su duda. Si uno de NDT es equivalente a 4.400 kilocalorías de energía digestible, ¿cuántas kilocalorías de energía digestible yo encontraría en 70 de NDT? Hago el cálculo y me da que yo encontraría 308.000 kilocalorías de energía digestible en 70 de NDT. El ejercicio 23, este, de aquí ya se van haciendo más complejos los ejercicios y nos dice lo siguiente. Un problema en la molturación para el respectivo mezclado es la exposición de la fracción lipídica, la cual está sujeta al enranciamiento peroxidativo. Para prevenir este proceso indeseable, se adiciona a las mezclas compuestos denominados antioxidantes, lo que además de evitar el proceso de referencia, permite almacenar los alimentos por un periodo más largo. Es decir, nos previenen eh, que se, que se descompongan nuestros alimentos. Si el plan es usar el alimento, recién nos viene la pregunta, todo lo de arriba es simplemente un enunciado, y aquí recién nos viene la pregunta y nos dice lo siguiente. Si el plan es usar el alimento mezclado dentro de un periodo racional de 7 a 10 días, se recomienda adicionar un producto comercial a razón de 130 partes por millón. ¿Cuántos gramos de este aditivo se necesitaría por tonelada? Anotamos nuestros datos y hacemos lo siguiente. Para entender
¿Qué son las partes por millones? Las partes por millones son una pequeñísima parte en cierta unidad de medida. Las partes por millón se pueden medir en gramos o en kilogramos. Si medimos en kilogramos serían las partes por millón significarían los miligramos que va a haber en ese kilogramo. Y si lo medimos por tonelada serían los gramos que habría en la tonelada. ¿Por qué decimos parte por millón? Porque un kilogramo está compuesto por 1 millón de miligramos y una tonelada está compuesta por 1 millón de gramos. Es decir, son pequeñas cantidades. Eso debemos entender muy bien para que sepamos qué son las partes por millón. Y lo podemos expresar como aquí, este, lo ven, lo podemos expresar las partes por millón en miligramos por kilogramo o gramos por tonelada. Entonces, respondiendo a la pregunta, si me dice que el plan es usar el alimento mezclado dentro de un determinado periodo, pero se recomienda adicionar un producto comercial a razón de 130 partes por millón. Y lo que me pide es que cuántos gramos de este aditivo se necesitaría por tonelada, sabiendo que las partes por millón lo podemos expresar en miligramos por kilogramo y gramos por tonelada. Prácticamente estos 130 pasarían a ser gramos por tonelada. O sea, en una tonelada, 130 gramos serían mis partes por millón. No sé si me entienden. No, no entendí. Ya. Este, las partes por millón lo podemos expresar en miligramos por kilogramo. Si me pidiera la pregunta, ¿cuántas partes por millón significaría en 1 kilogramo? Serían 130 partes por millón, serían 130 miligramos. Pero como me pide que yo calcule cuántos gramos significaría o se necesitaría de este aditivo por tonelada, sabiendo que en una tonelada las partes por millón son los gramos, entonces si mi recomendación es de 130 partes por millón y la pregunta lo que me dice es que cuántos gramos yo necesito de este aditivo o de este producto para una tonelada. Por eso lo que prácticamente pasa a ser 130 gramos por tonelada. Más adelante lo van a entender, si no lo entendieron ahorita. El inciso B nos dice lo siguiente. Si la granja mezcla 750 toneladas de alimento balanceado al mes, ¿cuál será la necesidad de compra anual? Anotamos nuestros datos. En nuestra granja se están mezclando 750 toneladas y me pregunta cuál será la necesidad de compra anual. Entonces, yo intuyo, o no, no es que intuyo, ¿no? El año tiene 12 meses, no cambia. Entonces, lo multiplico. Mis 750 toneladas que están siendo mezcladas en un mes por eh, los 130 gramos que yo necesitaba por tonelada en el inciso A, la respuesta del inciso A. 750 toneladas que yo estoy mezclando al mes por 130 gramos que yo necesito por tonelada y me da un total de 97.500 gramos. Estos 97.500 gramos, como es un número muy grande, yo lo que hago es pasarlo a kilogramos. ¿Y cómo lo paso a kilogramos? Como les decía en las auxiliaturas a los que iban, para pasar de gramos a kilogramos, lo que debo hacer es dividirlo entre 1.000, porque un kilogramo tiene 1.000 gramos. Entonces, lo divido entre 1.000 y me da 97.5 kilogramos de producto que yo necesito por mes. Ahora, si yo necesito 97.5 kilogramos de este producto al mes, ¿cuánto
voy a necesitar en los 12 meses que tiene el año. Y simplemente lo que hago es multiplicarlo, 97,5 por 12, y me da que yo necesito 1.170 kilogramos de este producto que es antioxidante. ¿Lo entendieron? Dios. El ejercicio 24 es también un poquito complejo y dice lo siguiente. El problema asociado a la molienda es la exposición de los almidones y otros nutrientes de interés por los hongos, los cuales, encontrando condiciones de humedad y temperatura adecuadas, se proliferan generando en algún momento problemas de intoxicación por la producción de las denominadas micotoxinas. Revisa en internet información relativa a la micotoxina en aves exponedoras. Todo eso es un enunciado prácticamente. Y la verdadera pregunta nos viene aquí abajo, en el inciso A. Y dice lo siguiente. Si planea almacenar granos o alimentos por periodos relativamente largos, de 3 a 6 meses, se recomienda el uso de antifúngicos. Entre ellos, el más conocido es el propionato de calcio, el cual se recomienda a razón de 3,5 kilogramos por tonelada. ¿Cuál sería la recomendación en porcentaje? ¿A qué hora va a ser su reunión ahora, Marx? A las 8 era ya de más, ¿no? A ver. Ya a las 9. Pero no mandaron link. Ya, seguimos. Lo que nos pide es que nosotros calculemos la concentración o el porcentaje de, de este producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo una recomendación que es el uso de propionato de calcio, que yo debo de usar 3,5 kilogramos por tonelada. Entonces, si 1.000 kilogramos, una tonelada está compuesta por 1.000 kilos, por si acaso. Si 1.000 kilogramos es mi 100%, ¿cuánto significaría en porcentaje 3,5 kilogramos? Multiplico y divido y me da un total de 0,35% significaría el propionato de calcio en la mezcla. El inciso B nos dice lo siguiente. Un producto usado para los mismos fines es el sulfato de cobre, recomendándose su uso a razón de 40 partes por millón. ¿Cuál será la cantidad de sulfato de cobre a adquirir semestralmente si la piara de 4.500 animales consume como media 2 kilogramos de alimento al día? Anoto mis datos y lo que me pide es que yo calcule cuál es la cantidad de sulfato de cobre a adquirir semestralmente. ¿Cuántos meses tiene un semestre? 6. Tiene, tiene 6 meses. Entonces, yo no lo voy a calcular en meses, lo voy a calcular en días. Los 6 meses, si cada mes tiene 30 días, los 6 lo multiplico por 30 y me da 180 días. Ahora, ya puedo sacar mi consumo. Yo tengo 4.500 animales. Estos 4.500 animales, cada uno de estos animales me come 2 kilogramos de alimento. 4.500 por 9.000 kilos de alimento se comen al día. Pero yo lo voy a tener durante un periodo que es 180 días, o un semestre, o 6 meses. 9.500 kilogramos que me comen por día, ¿cuánto me van a comer
en los 180 días que yo lo voy a tener y me da un total de 1.620.000 toneladas, bueno, 20.000 kilogramos de alimento por los 180 días. Como esto es un número muy grande, lo que hago es pasarlo a toneladas. Si una tonelada tiene 1.000 kilos, pues lo divido entre 1.000. 1.620.000 kilogramos dividido entre 1.000 me da un total de 1.620 toneladas de alimento. Eso es lo que se comen mis 4.500 animales en un semestre. Ahora, como decíamos que las partes por millón lo expresamos en miligramos por kilogramos o gramos por tonelada, en este caso voy a trabajar con toneladas de alimento. ¿Cómo debería expresar mis partes por millón? ¿En gramos o en miligramos? Gramos, sí. Sí, lo expresaría en gramos. Entonces, si en una tonelada me recomiendan que yo debo usar 40 partes por millón, pero si yo estoy trabajando con tonelada, en una tonelada mi recomendación sería 40 gramos. ¿Cuánto o cuántos gramos yo debo tener de sulfato de cobre si mi consumo alimenticio es de 1.620 toneladas de alimento? Hago el cálculo, multiplico y divido. Y me da un total de 64.800 gramos de sulfato de cobre que yo debo tener para ese periodo o para utilizarlo en ese periodo y no se fregue mi alimento. Ahora, como lo tengo en gramos y yo para hacerlo más fácil lo paso a kilogramos, lo que hago es lo siguiente. 64.800 dividido entre 1.000 me da un total de 64,8 kilogramos de sulfato de cobre. Quiero que me digan cuántos gramos tiene un kilo. 1000 no veo, sí. 1000 gramos. Ahora veo por qué no la entendían. Un kilo tiene 1.000 gramos y una tonelada tiene 1.000 kilogramos. Un gramo tiene 1.000 miligramos. Por eso, para pasar de gramo a kilogramo, lo que hago es dividir. Y para pasar de kilogramos a gramos, lo que hago es multiplicar. Lo mismo hago con tonelada. Para pasar de toneladas a kilogramos, multiplico. Y para pasar de kilogramos a toneladas, divido. Ahora sí, vamos con el ejercicio 25. El ejercicio 25 dice lo siguiente. A lo largo del tracto gastrointestinal se produce un asentamiento de una flora microbiana con fines de beneficio para el mismo animal. Sin embargo, se hace posible asimismo la proliferación de cepas bacterianas indeseables, las cuales afectan negativamente el proceso digestivo y absortivo, sino al animal mismo. Para evitar su presencia se ha venido empleando antibióticos bajo la función de promotores de crecimiento, término que ahora está cambiando por incrementadores de producción. Todo eso es un enunciado nomás. Y recién nos viene la pregunta y nos dice lo siguiente. Si bien el uso de antibióticos fines al presente está siendo objetado, algunos de ellos aún se emplean como el caso del sulfato de colistina, cuya recomendación de uso es de 130 partes por millón en la crianza de parrilleros. Si el producto contiene como principio activo la colistina a razón de 8%, quiero saber cuál es la dosis empleada del citado antibiótico como principio activo.
quiero saber cuál es la dosis como principio activo. Entonces, si yo enciendo sulfato de colistina, yo encuentro 8 de colistina. ¿Cuánto de sulfato de colistina voy a encontrar si yo o si mi recomendación es de 130 partes por millón de colistina, de sulfato de colistina, perdón? Y mi respuesta es que yo voy a utilizar una dosis de 10,4 partes por millón como colistina pura, que es el principio activo. El inciso B dice lo siguiente: otro antibiótico en el actual uso es la bacitracina de zinc, que viene en presentaciones comerciales en dosis de 10 y 15%. Si la recomendación de su uso es de 45 partes por millón como principio activo para cerdos en crecimiento, ¿cuál será la concentración a emplear por tonelada para cada una de estas alternativas comerciales? Entonces, me dice que yo tengo dos productos. Yo tengo una recomendación primero que es de 45 partes por millón de bacitracina del principio activo, que sería en este caso el zinc. Pero yo tengo dos productos. Los dos tienen el mismo nombre. Se llaman bacitracina de zinc, solo que el uno es más concentrado que el otro. El uno tiene 10% y el otro tiene 15%. Y lo que me pide es que determine cuánto de cada presentación necesitaría yo por tonelada. Entonces, si enciende el producto X, llamémoslo, vamos a trabajar con la bacitracina al 10%. Si enciende el producto X, yo obtengo 10% o 10 de bacitracina de zinc. ¿Cuánto de producto yo necesitaría si yo o si mi recomendación es de 45 partes por millón de bacitracina de zinc? Bueno, de zinc en sí. Y hago el cálculo y me sale que yo necesito 450 partes por millón de este producto X para cumplir con lo que es mi recomendación. Pero la pregunta, no se olviden que decía cuánto de cada presentación necesito yo por tonelada. Entonces, si si las partes por millón lo podía expresar en gramos por tonelada, simplemente estos serían 450 gramos de producto por cada tonelada de lo que yo quiera, eh, a donde yo le voy a adicionar a la mezcla en sí. Ahora vamos a trabajar con el otro producto, que es un poco más concentrado. Si enciende producto y obtengo 15 de bacitracina de zinc, ¿cuánto de producto debo adicionar si yo necesito 45 partes por millón? Hago el cálculo y me da que yo necesito 300 partes por millones de este producto. Entonces, como lo mismo me dice la pregunta, es lo mismo para los dos. Si yo lo puedo expresar las partes por millones en miligramos por kilogramo y gramos por tonelada, si me está pidiendo que yo lo exprese para una tonelada, entonces estas partes por millón serían 300 gramos de este producto por tonelada. Este ejercicio 25 tiene varios incisos y otro de los incisos es el inciso C, que a lo primero me da un enunciado y después me viene la pregunta, que dice lo siguiente: el zinc tiene como funciones participar en la síntesis de proteínas, los procesos reproductivos, el desarrollo óseo, la inmunidad y entre otros. El requerimiento en este microelemento está entre los 30 a 40 partes por millón, aunque en cerdos, para minimizar interacciones negativas con el calcio, se recomienda ofertar zinc a razón de 100 partes por millón. ¿Cuál será la concentración requerida
de la fuente inorgánica, que es óxido de zinc, que tiene 72% de zinc, para cubrir las 100 partes por millón de zinc, o si se empleara la fuente orgánica sin metionina, que tiene 10% de zinc, ¿cuál sería la recomendación? Entonces, yo tengo un requerimiento que es 100 partes por millón de zinc. Yo tengo dos productos, uno que se llama óxido de zinc y la otra que es zinc metionina, y me pide que yo este, calcule cuál será la concentración requerida de esta fuente. Entonces, si en 100 de óxido de zinc yo tengo 72 de zinc, ¿cuánto de óxido de zinc yo debería adicionar para obtener 100 partes por millón de zinc? Hago el cálculo y me da 138, perdón, 138,8 partes por millón de óxido de zinc. Hago lo mismo con la otra fuente que yo tengo, que sería en este caso la zinc metionina. Si en 100 de zinc metionina yo obtengo 10 de zinc, ¿cuánto de zinc metionina debo adicionar si yo necesito 100 partes por millón de zinc? Y me da que yo necesito 1000 partes por millón de zinc metionina. La otra pregunta es la siguiente. El selenio, conjuntamente con la vitamina E, cumplen función antioxidante, que intervienen en los procesos de la salud celular y tisular, la actividad pancreática, la reproducción y la respuesta inmunitaria. El requerimiento de este microelemento en ponedoras de fase de postura es de 0,2 partes por millón. Se precisa aportar el 50% de esa dosis con la fuente orgánica, que es selenio levadura, que contiene a razón de 1000 partes por millón de selenio. ¿Cuál de estas fuentes se precisaría por cada mezcla de 920 kilogramos para cubrir la suplementación planificada? Para que le entiendan el ejercicio deben leerlo 2 o 3 veces. A veces es difícil entenderlo a la primera, pero una vez que lo entendemos y anotamos nuestros datos y ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hacemos, empezamos a hacer el ejercicio. Aquí me dice que yo necesito 0,2 partes por millón de selenio, pero yo solamente necesito este, aportar el 50%. El otro 50% está siendo aportado por los demás alimentos. Entonces, el 0,2 o la mitad de 0,2 es 0,1. Entonces yo necesito solamente aportar 0,1 partes por millón de selenio. Y yo tengo una fuente que es selenio levadura, que tiene 1000 partes por millón de selenio. Ahora lo que hago es empezar a hacer el ejercicio. Si en 1 kilogramo de alimento yo necesito tener 0,1 miligramos de selenio, o si fuera aquí una tonelada, si en una tonelada yo necesito 0,1 gramos sería, pero vamos a trabajar en kilos, porque nuestro consumo también está en kilos, o nuestra mezcla que tenemos que hacer está en kilos. Entonces, si en 1 kilogramo yo necesito 0,1 miligramos de selenio, ¿cuántos miligramos de selenio voy a necesitar para 920 kilos? Multiplico y divido. Y me da un total de 92 miligramos de selenio, lo que yo necesito para mis 920 kilos. Ahora ya recién puedo sacar cuánto de selenio levadura le tengo que adicionar a mi mezcla. Si en 1 kilogramo de selenio levadura yo tengo 1000 miligramos de selenio, ¿cuánto de selenio levadura, cuántos kilos voy a necesitar para que me aporte con 92 miligramos de selenio?
Hago el ejercicio y me da que yo necesito 0,092 kilogramos de selenio levadura para que éste me aporte 92 miligramos de selenio. ¿Le entendieron? Bueno, seguimos con el 26 entonces. Nos dice lo siguiente. Al preparar un alimento balanceado, se usó 432 kilogramos de soya solvente. Este mismo ingrediente en su composición aporta con 56,2 gramos de hierro. Para interpretar el valor nutricional de la soya solvente, determine cuántas partes por millón de hierro contiene este ingrediente. Anotamos nuestros datos. Tenemos 432 kilogramos de soya solvente, el cual me aporta con 56,2 gramos de hierro. Pero como yo tengo mi mezcla en kilogramos, o la soya está en kilogramos, yo necesito, para poder trabajar con partes por millón, necesito transformarlo a miligramos. Entonces, ¿qué es lo que hago? 56,2 gramos lo multiplico por 1000 para poder pasarlo a miligramos, para que yo pueda expresar mis partes por millón en miligramos por kilogramo. Lo multiplico por 1000 y me da 56.200 miligramos de hierro. ¿Cuántas partes por millón de hierro hay en la mezcla? Hago lo siguiente. 432 kilogramos, que es la soya solvente, yo tengo 56.200 miligramos de hierro. ¿Cuánto se va a significar o cuántas partes por millón o cuántos miligramos yo voy a tener en 1 kilogramo de soya solvente? Hago el ejercicio y me da que yo tengo en 1 kilogramo 130,09 miligramos de hierro por kilogramo o partes por millón